a cada instante de mi vida, mi Jesús. Gloria a Dios. Te saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana de martes 30 de junio del año 2026. Qué gusto saludarle en esta gloriosa oportunidad que Dios nos sigue concediendo, el venir hasta las instalaciones de Kairos y poder seguir compartiendo de esto glorioso, de esto que atañe al alma del ser humano. Le invitamos que nos acompañe durante estos 60 minutos en que estaremos reflexionando en la palabra bendita de nuestro Señor. Acompáñenos. Hay un consejo de parte de Dios a nuestras vidas y podemos ser bendecidos de parte de Dios. Así es que agradecemos infinitamente a nuestro Dios la oportunidad. Hoy le quiero comentar, solamente estaremos transmitiendo desde la plataforma de Kairos 105.5 FM Network. Ahí conéctese, háganos el favor de conectarse ahí, por favor, de mi plataforma y de la plataforma de Congregación Real Sacerdocio. Ahí también lo estamos transmitiendo para que salga ahí el audio bien. La semana pasada tuvimos un poquito de problemas con el audio, pero acompáñenos ahí en Kairos 105.5 FM Network. Conéctese también en la aplicación por audio. También ahí estamos en la aplicación, en la página, me imagino que de YouTube también estamos ahí, hermano Chavita. Gracias al Señor. Así es que no tiene usted por qué no conectarse en esta mañana. Y si tiene alguna necesidad, compártala. Ya está ahí la transmisión, mire. Aquí estamos mirando los monitores. Así es que todo está listo para que usted juntamente con nosotros bendiga el nombre del Señor y aprovechemos, le repito, estos minutos. Hay un espacio que también queremos ocupar y es el de elevar nuestra súplica al Señor en esta mañana. Pedirle que extienda su mano y obre siempre misericordia. Padre bendito, Señor nuestro Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos sigues dando, Señor, de llegar hasta este lugar, hasta esta plataforma, para compartir lo glorioso que tú sigues ofreciendo a las gentes, mi Dios. Permítenos hacerlo con libertad. Unge mis labios y los oídos de los oyentes que estarán atentos en esta mañana. Que tu palabra corra y se glorifique, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque está escrito que si Jehová no edificare la casa, en vano sería todo esto. Señor, si tú no estás al frente de esto que por gracia tuya hacemos, no tiene sentido. Acompáñanos, Señor, muévete por amor de tu nombre, Padre, en cada necesidad, en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada corazón, Señor. Que tu palabra haga esa obra como martillo que quebranta la piedra, mi Dios. Por amor de tu nombre, extiende tu misericordia, trae sanidad en los cuerpos, pero sobre todo, Señor, trae sanidad en el alma de cada uno de nosotros, que podamos ser como aquel hombre que dijo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a mi hermana Noemí Velázquez, a mi hermano pastor Josué Velázquez, allá en Vinton, Congregación Getsemaní. Gracias, mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana Reina Gaucín. Gracias, mis hermanos, por estar aquí con nosotros en esta hermosa mañana. Hay una palabra, entonces, una porción muy interesante que quiero invitarte a reflexionar. Se encuentra en el Evangelio San Lucas,
capítulo 1, escúchalo por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, voy a estar leyendo desde el verso 13, vamos a hacer un comentario interesante de este hombre de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, que cómo ponía atención, miraba lo eterno, lo que atañe, ¿verdad? Esa divinidad y ese eterno poder, decía Pablo, que se hacen claramente visibles. Dios bendiga a mi hermano pastor de Congregación Cordero Divino, mi hermano Oscar Muñoz. Gracias, mi hermano, también les saludamos. Dios bendiga a mi hermana desde Chicago, mi hermana Elena Elías. Gracias, hermana, le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, por estar aquí con nosotros. Le digo entonces, queremos comentar de este hombre que miraba, tenía su vista puesta en lo eterno de Dios. Y mire qué interesante, dice el Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y es de quien queremos en esta mañana hacer un comentario interesante para que tú y yo podamos tomar ejemplo de cómo es que se mira. Oiga, qué bonito, ¿eh? Cómo es que hoy en día los hombres debemos de poner nuestra vista en lo eterno, de experimentar. No se trata solamente de decirlo, sino también de experimentarlo. Por eso el texto que ahorita te comentaba es Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, eso es lo que este hombre, Juan el Bautista, podía mirar, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad. Decía Pablo, se hacen claramente visibles. Y Juan el Bautista, mire qué interesante, desde el vientre de su madre, Dios bendiga al Bautista, a mi hermana Noemí Balbuena. Gracias, mi hermana, también le bendecimos. A mi hermana Juliana Terrones, gracias, bendiciones en el nombre del Señor. Y decía entonces esta porción, mire, tendrás gozo, dice el verso 14, y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Oiga, mire qué interesante la expresión, será grande delante de Dios. Dice, hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra. Y luego, mira, aquí viene algo bien interesante. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este hombre, cómo tuvo esa oportunidad, esa bendición de parte de Dios, de ser lleno de la presencia del Dios Altísimo. Y al venir a suceder eso, por esa visión de mirar lo invisible, mi amigo, mi amiga, ¿cómo es necesario? Dijo Pablo a los Corintios, porque por fe andamos y no por vista. Le dijo el Señor a aquel profeta, el hombre lamentablemente mira lo que está delante de sus ojos, así juzga, así camina, y por eso vemos una generación muy destruida, una generación muy destruida, muy atacada de parte del maligno. Que el Señor le reprenda, porque su vista lo está poniendo en las cosas terrenas. Pero estos hombres que aquí tenemos en las santas escrituras ponían su vista en lo eterno, en lo invisible. Se habla de un hombre llamado Moisés que se sostuvo, escúchelo,
que se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al nombre del Señor. Y al sostenerse de una manera que prefirió, mire qué glorioso, prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano David y mi hermana Olga Velázquez, de igual manera desde Vinton. Gracias, mis hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. A mi hermano David Baltasar desde Odessa, Texas. Saludos, mi hermano, bendiciones a todos ustedes en esta hermosa mañana. A mi hermano Juan Terrazas desde Santa Fe, a Nuevo México. Hay fraternidad este fin de semana ya en Santa Fe. Mi hermano Pastor Juan Terrazas de la congregación Yo Soy, les saludamos, hermano. Mi hermana Olga Galás desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Gracias, hermana. Mi hermano Sergio Juárez, también les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos. Les quiero también aprovecho para pedirles el apoyo, el favor de que compartan desde ya esta transmisión para hacer glorioso esto que atañe a la vida del ser humano. Hoy el mundo, las gentes están con sus ojos en lo terreno. Decía Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y eso es lo que el enemigo, que el Señor le reprenda, está ocupadísimo motivando, llevando a las gentes. Pero tú y yo tenemos el consejo sabio de la palabra verdadera del Evangelio, para ver lo que este hombre llamado Juan el Bautista, cómo puso su mirada en lo eterno, y al ser lleno de la presencia de Dios, mire el resultado, aleluya. En el verso 16 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, estamos leyendo ahí, decía el verso 16, y hará que muchos, fíjese, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aleluya. Que muchos viniesen a convertirse no a algún movimiento, no a los pensamientos quizá muy rectos de Juan el Bautista, no, que vinieran a ser convertidos. Alabado sea el nombre del Señor, al Señor Dios de nosotros, al único, al soberano, al que tiene el poder y la gloria, al que es digno de la alabanza. A ese, hoy tú y yo también, si tenemos nuestra vista puesta en lo eterno y somos llenos de la presencia de Dios, también vamos a hacer que varios vengan a convertirse al Señor nuestro Jesucristo. Y lo dice el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Mire qué interesante, para hacer volver. ¿Qué es convertirse? Mire, Dios bendiga a mi hermana Isabel Yepis desde Chicago, Illinois. Gracias, mi hermana, por estar aquí con nosotros. ¿Qué es verdaderamente esa conversión en el Señor? No solamente es dejar de tomar, de beber, de drogarse, de andar en la perversidad. No, mire qué interesante, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. El corazón necesita volverse a la presencia de Dios, y de los rebeldes a la prudencia. Alabado sea el nombre del Señor. De los rebeldes a la prudencia de los justos, porque hoy en día hay justos, déjeme decirle, que llevan una prudencia que viene de lo alto en sus vidas, y eso es lo que se necesita. Pero no va a llegar, mi hermano, permítame la expresión, por arte de magia. No. Va a llegar cuando tú y yo empecemos a mirar lo eterno en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, la finalidad, más que nunca, hoy en estos tiempos es importante, escuche, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios quiere estar preparando un pueblo
bien dispuesto. Necesitamos urgentemente voltear nuestra vista a lo eterno, como este hombre, Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu del Dios vivo en su vida, y en esa capacidad de permitir que el Señor llenara su vaso, aleluya, él pudo experimentar la gloria de Dios. Aún, mire, San Juan capítulo 10, alguien pensará muy erradamente que el ser lleno es hacer alguna actividad muy propia, ¿no?, de nosotros. No sé, pudiera yo ponerle ahorita muchos nombres, pero le voy a ayudar con San Juan capítulo 10. Mire cómo dice el verso 40. San Juan capítulo 10, verso 40 y 41. Dios bendiga a mi hermana Patricia Rosales. También le saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, mi hermana, en esta hora. Gracias mis hermanos. Decía, mire, lo que la palabra de Dios, yo no lo voy a invitar, lo que la palabra de Dios comenta precisamente de este varón Juan el Bautista en el capítulo 10 de San Juan, verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Hablando del Señor, se mueve al lugar donde primero Juan el Bautista había estado bautizando. Verso 41. Y muchos venían a él y decían las gentes: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Mire, un hombre lleno del Espíritu Santo. Aquí la Biblia nos da razón que ninguna señal hizo. Pero después comenta la Escritura: pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú y yo nos llenamos de la presencia de Dios, ponemos nuestra vista en las cosas eternas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, no hay necesidad de hacer ninguna señal. Solamente que tus labios y mis labios, que nuestras voces se escuchen de que todo lo que Dios es verdadero, de que todo lo que viene de lo alto está lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos hoy en día los verdaderos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, que realmente estemos llenos de la presencia de Dios. Cuando estamos contemplando, puesto los ojos, dice Pablo a los hebreos, en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y así corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, para que entonces, al estar contemplando lo eterno, lo divino de nuestro Dios, tú y yo podamos ser llenos. Dijo aquel hombre, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Alabado sea el nombre del Señor. Y al estar llenos, oiga, no hay necesidad de hacer ninguna señal como nuestro amado hermano Juan el Bautista, sino que dice la Biblia que todo lo que decía de su amado el alma es verdad. Gloria al nombre del Señor. Qué necesario, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que estás en esta mañana de martes 30 de junio del año 2026. Qué importante volver nuestros ojos a las obras gloriosas de estos hombres que por voluntad de Dios podían llevar a cabo este glorioso trabajo que tú y yo necesitamos seguir haciendo, porque la Biblia dice que ahora somos embajadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios rogase. Mire nomás qué glorioso. Como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate con el Señor. Dios bendiga a mi hermano pastor de Rancho Anapra, Congregación Ebenecer, mi hermano José Luis Rivera Ramírez. Gracias, mi hermano. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias al Señor Jesucristo. La importancia, oiga, antes al contrario de este hombre
San Mateo, mire, le voy a compartir esta porción. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. No tuvo necesidad de hacer ninguna señal. Dios bendiga a mi hermano Guillermo Madrid. Gracias, mi hermano, también le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí hay un mensaje para mi hermano Chavita. ¿Ya lo miró, hermano Chavita? Sí, ahí, por favor. Y mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, de este hombre de Dios que tenía puesta su vista en lo eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Como hay, te repito y te insisto en esta mañana, necesidad de que tú y yo también volteemos nuestra vista a lo eterno. Qué lamentable que estemos poniendo, así de por sí el mundo ya lleva su ritmo, su forma, su manera, y todavía el cristianismo inmiscuido ahí. Qué lamentable, porque dijo Pablo, ¿verdad?, a manera de exhortación muy directa, muy fuerte. Dijo ahí en Filipenses, se lo voy a compartir. Está fuerte, pero nos puede ayudar a nosotros en esta mañana. Dijo Pablo que por ahí andan muchos, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, decía Pablo, no se arrepienten, no se convierten, no quieren ser llenos de la presencia del Señor, no quieren venir con sus voces compartir lo maravilloso que es el Señor, sino al contrario, el fin de los cuales será perdición, decía Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Y por qué piensan solamente en lo terrenal? Porque su vista está puesta en las cosas de esta tierra. No han tomado el ejemplo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No han tomado el ejemplo de este hombre de Dios aquí en las Santas Escrituras, cómo se mantuvo, y el Señor dio razón de él. Mire, San Mateo 11, verso 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, mire dónde estaba ya este hombre de Dios, porque hemos de pasar por angustias, por adversidades. Juan Bautista, al oírlo en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, oiga, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Llegó la incertidumbre, llegó la duda a la vida de aquel hombre, como muchas veces también en nosotros llega. Pero qué glorioso permanecer mirando lo eterno, alabado sea el nombre del Señor, siendo llenos de la presencia de Dios en medio de la circunstancia, cual sea, tú y yo seguir dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Mire, dice el verso, ¿y cuál fue la respuesta del Señor? Verso 4, ponga atención, no le dijo así directamente a Juan, sí Juan, créeme, yo soy, aquí estoy, ten confianza. No, mire, la respuesta bendita, la respuesta divina del Dios de la gloria hacia su Hijo, hacia su amado, hacia aquel que el Señor sabía que tenía puesta su vista en lo eterno, mas aún estaba pasando por esa adversidad, ¿verdad? Hoy quizá nosotros ni la hemos pisado, por gracia de Dios, la cárcel literalmente, pero a veces estamos, ¿verdad?, en situaciones difíciles, y si no tenemos nuestra vista puesta en lo eterno, insisto, esas circunstancias nos hacen divagar, nos hacen temblar, nos hacen, mis hermanos, ofender con nuestra conducta, con nuestro pensamiento al Señor. Pero la respuesta del Señor aquí quedó no solamente para Juan el Bautista, sino también para cada uno de nosotros. Al responderle Jesús, verso 4, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El verso 5,
que oían y que miraban. Aleluya. Que oían y que miraban en ese momento. Dice el verso 5, escuche, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Con esa respuesta, aquel hombre no permitió que la duda hiciera mella en su mente, en su corazón, en lo profundo de su alma. Antes permitió seguir mirando al Eterno. Oiga, porque ¿qué iba a saber Juan el Bautista? Que de ese lugar no iba a salir respirando literalmente. Al contrario, mi amado hermano, mi amada hermana, dice la Biblia que aquella muchachita que le bailó a aquel rey y le dijo el rey, te voy a dar todo lo que tú quieras y me pidas, y instruida por su madre, me parece, le pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey, por haber dado su palabra, cumplió. ¿Qué iba a saber Juan el Bautista? Que de ese lugar no iba a salir con vida. Pero lo que sí supo es que si él se mantenía mirando lo eterno y siendo lleno de la presencia de Dios, iba a poder terminar su carrera con gozo. ¡Aleluya! Qué importante, mi amado hermano, mi amada hermana, de que tú y yo permanezcamos firmes sin movernos de esta esperanza de vida. Que no nos permitamos, que no le permitamos al diablo que el Señor le reprenda en esta mañana, que no le permitamos que nos venza, que tenga esa victoria, sino antes al contrario, permitirle al Señor que en todo tiempo Él sea nuestro Dios, inseparable en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor empezó a dar testimonio, pues lo conocía, oiga, dejaría de ser Dios entonces, pero Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Él entonces da razón de Juan, y dice en el verso 7, mientras ellos se iban, comenzó, Dios bendiga a mi hermana Eva Lilia, gracias mi hermana, también le saludamos, con la paz del Señor Jesucristo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? Luego la respuesta del Señor, a un profeta. Oiga, y más, dice, sí, os digo, y más que profeta, alabado sea el nombre del Señor, más que profeta, nuestro hermano Juan el Bautista, porque su mirada estaba puesta en lo eterno, en lo que perdura. Dijo Pablo allá en los Hebreos, en el reino que no se mueve, en el reino inmóvil, alabado sea el nombre del Señor, donde nosotros tenemos un fortísimo consuelo, una esperanza de gloria en nuestras vidas. Qué importante, mi hermano, mi hermana, tomar el ejemplo tú y yo de este hombre en esta ocasión, y en esta mañana lo estamos comentando de nuestro hermano Juan el Bautista. Dijo el Señor, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, y trae a relación la porción de Isaías cuando dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Aleluya.
es mayor que él. ¿Por qué? Porque ese pequeño, su mirada, su esperanza estará puesta en lo eterno, en lo que viene de lo alto, dijo el hermano Santiago, porque toda buena dádiva, porque todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. Gloria al nombre del Señor. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, necesitamos seguir poniendo nuestra vista en las cosas de arriba, en lo que verdaderamente es eterno. Y este hombre de Dios así se mantuvo. Dice el verso 12, desde los días, y aquí viene lo glorioso, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Alabado sean, no los valientes que traigan un arma o que se crean muy valerosos por sí mismos, no, esos valientes de nuestro Señor Jesucristo, que en todo momento se sostiene como mirando al invisible. Alabado sea el nombre del Señor, que están contemplando lo eterno, lo que permanece a vida eterna. Gracias le damos entonces al Señor Jesucristo. La importancia, mi amigo, mi amiga, no quisieras tú también tomar ejemplo, que tomemos ejemplo de nuestro hermano Juan el Bautista, y que en ese mirar, San Mateo capítulo 3, mire qué interesante, aleluya. Evangelio según San Mateo capítulo 3, dice del verso 1, da testimonio el Señor de este hombre, y dice en el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, mire qué interesante, escuche con atención, es ahí donde queremos también comentar algo bien interesante. Cuando un hombre, una mujer, el verdadero creyente, se mantiene mirando lo eterno, ¿qué hace? ¿Qué utiliza en su ser? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Prestamos nuestra voz. Con mi voz clamé al Señor, dice David en el Salmo, ¿verdad? Que nuestra voz se preste de clamor hacia las demás, hacia los demás, cuando tu vida y mi vida está llena de la presencia del Dios Altísimo. Prestamos nuestra voz para que sea la misma voz de Dios. Por eso dice Job, si tuviese algún elocuente anunciador muy escogido, que le diga al hombre su deber, que Dios lo ayudó de descender al sepulcro, que has hallado redención, se enternecerá tu carne como la de un niño, orarás a Dios y Él te amará, verás su faz con júbilo. Gloria al nombre del Señor. La importancia, este hombre, con estar contemplando, disfrutando, experimentando lo eterno, las cosas de arriba, su voz la disponía para clamar a las gentes. Y Juan, dice el verso 4, estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, oiga, no se detuvo el hermano Juan. ¿Y sabe por qué no se detuvo? Porque él estaba con su vista en lo eterno, porque él siempre estaba lleno
de la presencia de Dios. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, no se cayó la voz en el desierto, no se cayó. Hoy en día, ¿cómo se ha opacado la voz en el? ¿Sabe por qué se ha opacado? No porque no haya una plataforma, un lugar, una bocina o quien nos escuche, no. Se ha opacado porque muchos de nosotros hemos dejado de mirar lo eterno, la divinidad de nuestro Dios. Y hemos dejado entonces de poner esa esperanza en eso que no perece. Y hemos dejado de decir el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y no pensé, les decía Juan, decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego les decía, qué interesante, óigalo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, decía Juan el Bautista, y echado en el fuego. A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero mire la voz lo que decía, aleluya: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Dios ayude a aquellos que anunciamos este evangelio eterno de nuestro Dios, para no dejar de comentar esto, no dejar de compartirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mi hermana. Gracias, mi hermano Manuel Yepis desde Chicago, en Illinois, también ahí conectado en esta mañana. Mi hermana Olga Galás, gracias, hermana. También yo exalto el nombre del Señor, porque el Señor sigue llamando de esta manera. Le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por el decir que hay que, hermanos, salir de esa generación de víboras, porque hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor es el que tiene toda la autoridad y el poder, y Él recogerá su trigo en el granero, pero va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. La importancia, mi amado hermano, mi amada hermana, de que seamos. Dijo este hombre: entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Qué interesante la postura de este hombre llamado Juan el Bautista, que siempre fue lleno de la presencia de Dios. Y a la cárcel, ¿usted cree por qué cree usted que llegó ahí? Porque no se detuvo en decirle: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, que el rey, y ándele que lo lleva a la cárcel. Y de ahí, ¿qué iba a saber el hermano Juan el Bautista? Que ya no iba a salir. Pero él se sostuvo como viendo al invisible, mirando lo eterno de nuestro Señor Jesucristo, y permitió que su voz fuera esa voz en el desierto. Por eso, ahora en el Evangelio, mire esta escritura. ¿Por qué sucedió todo esto? San Juan, capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. Evangelio
según San Juan, capítulo 3. Ponga atención, mire qué interesante. Se va a dar razón de la postura de este hombre. Por eso le estoy invitando a que echemos mano de este ejemplo. Yo no le estoy poniendo el ejemplo de mi vida, ni de la vida sobre la faz de la tierra de nadie más. Yo le estoy poniendo de la inspiración de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, plasmado aquí en estas santas escrituras, para que tú y yo tomemos ejemplo y seamos hombres y mujeres que estamos siempre mirando lo eterno, con la vista puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mas cuando nuestra vida, aleluya, sea manifestada, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano Jonathan Gaspar. Señor Jesucristo le bendiga abundantemente. Mi hermano, mi hermana, ¿qué hizo entonces este hombre de Dios llamado Juan el Bautista? Puso su mirada, su visión, no en este terreno. De momento leímos en San Mateo 11 que dudó, entró la duda en su vida. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros quizá también podría entrar. Pero este hombre que tuvo, hermanos, qué privilegio tuvo para comentar, para determinarse y decir, vayan y pregúntenle al maestro si es él o esperaremos a otro. La respuesta ya la miramos. Los ciegos ven, los cojos saltan, los muertos son resucitados. Aleluya. Y a los pobres es anunciado el evangelio de nuestro Señor. Tú y yo seguimos mirando que estas obras siguen sucediendo y el anuncio del poder del evangelio sigue siendo una realidad. Por eso estamos aquí en esta mañana. De tal manera que, ¿qué hacía? Mire entonces, qué conducta, qué característica importante. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 23. Mire qué interesante. Juan, hablando de Juan el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. Vinieron, dice, verso 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, dice, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Aleluya. Yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. ¿Cómo me gustaría oír esto en la voz de tantos, verdad, hermano? De tantos que se dicen ser grandes. Antes de todo, yo no soy el Cristo, yo solamente soy enviado de parte de él, un instrumento. Oigan, el que, verso 29, mire, escuche, qué bonito, qué palabras salían de los labios, la voz del que clamaba en el desierto, porque él tenía puesta su mirada en lo eterno. ¿Qué podía expresar? ¿Cómo se ha olvidado esto? Y dice, el que tiene la esposa, aleluya, es el esposo. Muchos de los pastores hoy en día, mi iglesia, se llenan sus labios, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia acá, mi iglesia allá. No, el que realmente está mirando lo eterno, él dice, el que tiene la esposa es el esposo. Alabado sea el nombre del Señor. Decía Juan, mas el amigo del esposo, de quien está a su lado,
y le oye. Mire lo que decía este hombre que tenía puesta la mirada en lo eterno. ¿Qué hacía? Se goza grandemente, alabado sea el nombre del Señor. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cuánto necesitamos? Si tú y yo tenemos puesta la mirada en lo eterno, que nos gocemos grandemente con la voz del amado de nuestra alma. ¿Y dónde estará? Dijo Pablo a los hebreos. Mire, aquí está. Físicamente usted la puede mirar, la estoy tomando en mis manos. Dijo a Pablo a los hebreos: en el tiempo pasado el Señor habló a los padres de muchas formas y de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos nos está hablando por el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor, por su santa palabra. Es la voz del esposo, en donde los que miramos y nos deleitamos en lo eterno, nos gozamos en esta perfecta palabra que dijo David: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Gloria a su santo nombre. Mi hermano, mi hermana, cómo hace falta que hoy estos que estamos disfrutando de su presencia, que estamos contemplando lo eterno, nos deleitemos en la voz del esposo. Este mismo escritor en San Juan decía en el capítulo 10: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Decía: a este abre el portero y las ovejas. Mire qué bonito. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Escúchelo por favor. Porque conocen su voz. Y nos gozamos como el hermano Juan el Bautista grandemente, porque somos ovejas que estamos mirando lo eterno. Mas al extraño, óigalo, no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hoy nosotros nos deleitamos en la voz del esposo, y se goza nuestra alma gloriosamente, porque la voz del esposo se sigue escuchando. Amén, hermana Basti Galván. Gracias, bendiciones en esta hermosa mañana. Y regresando a San Juan 3, verso 29, cuando dice que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Oiga, las expresiones de conversos e inconversos hoy en las congregaciones. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Hermano, hermana, es la voz del esposo. ¿Y sabes por qué esa es tu expresión? Porque estás en lo efímero, en lo pasajero, en lo terreno. Tus ojos están en lo de esta tierra. No estás mirando lo eterno. No estás mirando por fe, sino por tu vista juzgas lo que está delante de tus ojos, pero el Señor juzga lo que está dentro del corazón. Decía David: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Qué necesario es que los que estamos mirando, los que estamos oyendo, la voz, miremos lo eterno, y así nuestro ser se deleite gloriosamente. Dice el verso 30, diré, ¿en qué entendimiento? Aquí voy a estar terminando. Escuche por favor. ¿En qué entendimiento entra el que tiene su vista puesto en lo eterno, en lo de Dios, en su eterno poder y en su eterna divinidad? ¿En qué entendimiento? Dijo Juan el Bautista. Escuche: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿En qué entendimiento? Cuánta soberbia hay en nuestros corazones hoy en día. Pero aquel que está a su vista en lo eterno sabe
¿De dónde viene toda buena dádiva y todo don perfecto? Su entendimiento es que es necesario que el Señor Jesucristo sea levantado y que nosotros menguemos. Aleluya. La importancia entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, que te estamos invitando en esta hora a realmente tomar ejemplo de nuestro hermano Juan el Bautista, que terminamos ahí, mire, capítulo 5, que acabo me compartió el hermano Chavita otros minutitos. Aleluya. Capítulo 5, verso 33. Mire qué bonito dice esta escritura tocante a Juan el Bautista. 5:33 de Juan: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Oiga, la voz en el desierto solamente hablaba palabras de verdad. Aleluya. ¿Y por qué cree usted? Porque su vista estaba permanentemente en lo eterno. Pero ya yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y luego da razón el Señor de Juan el Bautista y dice: él era antorcha que ardía y alumbraba. Aleluya. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él era esa antorcha, fíjese qué bonito. Él era esa antorcha que ardía y alumbraba. Aleluya. Seamos, ¿no dijo el Señor? Vosotros sois la luz de este mundo. ¿Qué tanto alumbras? ¿Qué tanto ardes? ¿Y qué tanto alumbras cuando tu mirada está puesta en lo eterno, en lo divino, en lo de Dios? La importancia entonces es que tú y yo vengamos siempre a tomar estos ejemplos gloriosos, bonitos de parte de Dios y los apliquemos en nuestras vidas y podamos aún en medio, fíjese, le vuelvo a repetir, ¿qué iba a saber Juan el Bautista? Que de esa cárcel no iba a salir con vida. Mas sin embargo, él pudo permanecer firme mirando lo eterno y aún en la cárcel dando testimonio del Dios de su vida, de su maestro. Y él siguió siendo antorcha que ardía y alumbraba. Su voz retumbaba en esas celdas. Alabado sea el nombre del Señor. Sin lugar a duda, su voz retumbaba en esas celdas, dando razón quién era su Señor, quién era su maestro, sosteniéndose como viendo al invisible. Esa es la invitación en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es la verdad. Nos lleva siempre a la reflexión y al entendimiento de buscarte mientras hay vida, mi Dios. Extiende tu mano, que esta palabra llegue al corazón de aquel que verdaderamente lo necesita. Permítenos seguirlo compartiendo. Quizá en este momento alguien no lo escuchó, pero la repetición lo podrá oír, podrá disponer su corazón y podrá entender que necesitamos ser un pueblo bien dispuesto, preparado, convertidos los corazones a la prudencia de los justos. Gracias, Señor, por tu palabra. Extiende tu mano en cada necesidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, obra misericordia. Señor, nuestra ciudad necesita de tu palabra, necesita de esta verdad gloriosa. Permite que nos unamos a trabajar por ese quehacer de que esta voz llegue hasta el alma de las gentes, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos. Sigue bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Sigue obrando en cada necesidad, en aquella familia
que te necesita, aquel matrimonio, aquel joven, aquel anciano. Obra, mi Dios, por amor de tu nombre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. No resta más que invitarle, mi amado amigo, amiga, si usted no tiene un lugar donde reunirse, nosotros estamos localizados en Congregación Real Sacerdocio, ubicada en la calle Nicolás Bravo, 1237, en la colonia Salvarcar, calle Nicolás Bravo, 1237, colonia Salvarcar. Los días de reunión son miércoles y viernes a las 7 de la tarde, domingos 10 de la mañana. Será un gusto recibirle.